¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a propósito de lo que ha sido presentado el día de hoy, el nuevo cuerpo técnico de la selección venezolana de fútbol, después de lo que ha sido ese paso amargo, ¿no? Casi más de 100 días, ¿no? Sin entrenador y justamente después de esa derrota frente a Colombia por eliminatorias. Bueno, finalmente hay un cuerpo técnico conformado. Yo lo llamo el cóctel vino tinto, porque hay muchas sorpresas, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la conformación del equipo que va a acompañar a Osvaldo Vizcarrondo, pero lo de Vizcarrondo no me sorprende porque era un secreto a voces, sobre todo porque es un tipo de la casa que estuvo ya como parte de un cuerpo técnico de categorías inferiores y que además en el momento más crítico para Venezuela, en esa fecha FIFA post eliminación, bueno, le dieron las riendas a Osvaldo Vizcarrondo, que estaba preparando a su equipo para un mundial, pero bueno, le dieron las riendas a un entrenador sin experiencia a nivel de selecciones, a nivel de clubes tampoco ha tenido grandes experiencias y fue parte de lo que comunicó en la conferencia de prensa, muy sobrio para declarar un entrenador que, bueno, como bien lo decía él, tiene poca carrera, pero que está acompañado de un cuerpo técnico con mucha historia. Y a esto va mi duda y mi pregunta, ¿cómo van a conformar esa coctelera vino tinto con entrenadores que han servido a distintos momentos en el fútbol, a distintas ligas, a distintos entrenadores? El caso, por ejemplo, para ir repasando poco a poco, a Clever Xavier, que va a ser el primer asistente técnico, un entrenador brasileño que fue parte del cuerpo técnico de Tite, dos veces en una Copa del Mundo, también fue campeón de América en 2019, ha dirigido clubes, coincidió con Tomás Rincón, por ejemplo, también en Santos. Vamos a ver cómo le va a Osvaldo Vizcarrondo con un brasileño a su lado. Es cierto que ha compartido en su carrera con distintas personalidades y distintas nacionalidades, pero bueno, esto es una situación donde va a tener que tomar decisiones él por encima del resto, acompañado de entrenadores que no saben lo que es la cultura del fútbol venezolano. Por eso me parece, en primer lugar, un acierto de la federación elegir a alguien que conoce la idiosincrasia del jugador venezolano. ¿Quién mejor que Osvaldo Vizcarrondo, quien perteneció a todo el ciclo vino tinto, que jugó además en distintas ligas del mundo, en Argentina, por supuesto en Paraguay, en Venezuela, ni hablar en Francia? A ver, un jugador que tiene un recorrido extraordinario con su carrera y que además ha sido ejemplo también como jugador dentro de la cancha y fuera de ella, más allá de que puedas estar de acuerdo o no con algunas situaciones y momentos en la historia que vistió la camiseta de la selección, pero para mí uno de los mejores centrales en la historia de la selección. Y así como jugador esperemos que como entrenador pueda darnos esa grandeza, ¿no?, que tuvo como jugador. A ver, en la primera instancia, cuando fue designado como entrenador de la selección interino, acompañado también de Fer Aristeguieta, el entrenador en ese momento, obviamente del Caracas Fútbol Club como asistente, tomó decisiones importantes, ¿no? Dejó afuera a varios jugadores de los cuales él sentía, no lo dijo así, pero sí se sabía que no estaban o no comulgó con la idea de que estos jugadores no representaran a su camiseta de la manera que debía haberse representado y sobre todo de asumir esa culpa de la no clasificación, y dejó afuera a muchos jugadores importantes, también a Tomás Rincón, a Salo Rondón, que venían de una eliminatoria muy buena, sobre todo la del delantero, y lo de Rafa Romo también, ¿no?, que lo deja fuera a quien fue para mí el mejor arquero de la eliminatoria, exceptuando obviamente ese accidente frente a Colombia. Pero bueno, ha tomado decisiones importantes en su primera oportunidad, que es dejar afuera referentes. Claro, en el discurso en ese momento era, bueno, hay que darle oportunidad a las próximas generaciones, ¿no? Pero yo creo que es parte de lo que escuchamos en esa conferencia de prensa donde, sin lugar a dudas, sabemos de la calidad que quiere dentro de la cancha y no solamente se expresaba en cuanto a lo futbolístico. Él quiere que los jugadores sean ejemplo y esto es muy importante para Osvaldo Vizcarrondo, a quien la verdad nunca se le conoció por lo menos algún chisme o algún cuento de actividades extradeportivas. Así que bueno, en lo particular me alegro que haya sido él el designado por una cuestión de que lo conozco como futbolista en su carrera profesional, no tenemos una gran relación, pero la verdad le respeto su trayectoria y estoy muy segura que va a hacer lo imposible para sacar lo mejor de cada uno de los jugadores que pueda convocar y además que conoce mucho a las generaciones que van a ocupar este doble ciclo, por llamarlo de alguna manera, porque la campaña Vinotinto, la campaña de la federación, en esa presentación del cuerpo técnico también abarcaba
2 periodos, ¿no? Hasta 2034 estima que, bueno, se pueda cumplir con esta integración de los jugadores para 2 Copas del Mundo, la del 2030 y la del 2034. Para seguir analizando el cuerpo técnico, bueno, Óscar Ortega, el profe Ortega, uruguayo de nacionalidad, y quien fue parte en su momento del cuerpo técnico, por ejemplo, el Cholo Simeone, 2 veces llegó a una final de Champions, campeón de la Europa League y, bueno, campeón de liga también. Así que sabe muy bien lo que es dirigir a jugadores de la élite y veremos ahora si puede potenciar a estos jugadores de la Vinotinto. Es verdad que el día a día es muy distinto a lo que pueda suceder en las convocatorias, ¿no? En una eliminatoria o en una bueno, fecha FIFA, no es lo mismo trabajar el día a día y seguirle la pisada a cada uno de los jugadores, estando en un equipo que estando en una selección donde tienes que estar pendiente de cada uno de los jugadores que militan en las distintas ligas del mundo y por supuesto seguirle el paso a cada uno de ellos es lo más difícil, pero bueno, es una oportunidad para él y para la selección en general de adquirir ese conocimiento que tiene el profe Ortega, así que me parece muy interesante porque es algo que Venezuela necesita, ¿no? Potenciar lo físico de los jugadores. Sabemos que calidad futbolística la hay, lo que falta y lo vemos en las distintas ligas, en los clubes, en la misma selección que se quedó sin gasolina prácticamente en la segunda vuelta de las eliminatorias, necesita físico y recuperar a jugadores que son estrellas, o por lo menos que tienen mucho potencial de estrella, que no pueden jugar 3 partidos seguidos porque se lesionan, entonces veremos si el profe puede ayudar en ese ámbito y recuperar a esos jugadores. Y después a Mario Marín, el preparador de porteros, que también está muy calificado para este rubro. Yo creo que en ese ámbito Venezuela está más que cómoda, ¿no? Yo creo que tenemos, si hay una posición bien cubierta, es el arco. Hay categoría de aquí a 20 años, así que bueno, ojalá ahí Marín le pueda aportar un poquito a este desarrollo de los arqueros que tiene Venezuela. Eh, por lo pronto, lo que queda, la fecha FIFA en marzo, arrancará entonces Venezuela con este periplo y este cuerpo técnico. Y lo que vengo diciendo, el cóctel vino tinto funcionará, será un buen sabor para esta transición tan dolorosa además para los venezolanos y para todos los que fuimos parte de esta eliminatoria con ese fracaso rotundo. Bueno, veremos si Osvaldo Vizcarrondo y este cóctel sudamericano le puede permitir a la Vinotinto la próxima Copa América, que es el evento importante más cercano que tiene obviamente la selección y posteriormente la eliminatoria si se va a jugar de la manera como la conocemos o si se va a hacer algún torneo dependiendo de cómo va a ser la conformación de ese Mundial 2030. Por lo pronto, bueno, lo mejor para Osvaldo Vizcarrondo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les gusta este cuerpo técnico? Los leo en los comentarios.